¿Qué tal? Los saludo con muchísimo gusto desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde en unos momentos más dará inicio la reunión de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en la cual se tendrá la participación del director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, Alberto Mayorga Ríos, quien estará hablando sobre política económica y gasto. Además, habrá una sesión de preguntas y respuestas por parte de las y los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios. Lo invito a que se informe y se quede con nosotros. En cumplimiento del calendario para el paquete económico 2017 aprobado por esta comisión, se encuentra con nosotros personal del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, quienes abordarán los siguientes temas: criterios generales de política económica y aspectos relevantes del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2017. Antes de conceder la palabra y agradecerle al licenciado Alberto Mayorga por estar aquí presente y a todo el equipo del Centro de Estudios y Finanzas, quisiera proponer que se pudiera dar uso primero de la palabra al licenciado Alberto Mayorga para la presentación que trae el Centro de Estudios y Finanzas y posteriormente dejar abierta la reunión para preguntas y respuestas de parte de quien quisiera hacerlas. Muchísimas gracias y sea usted bienvenido, querido director. Muchas gracias, diputado del Mazo. Muchas gracias a todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Valoramos mucho que nos inviten a compartir el análisis que el centro ha hecho, en este caso, tanto de los criterios generales de política económica como del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, excluyendo el gasto federalizado que se abordará, de acuerdo al calendario que ustedes aprobaron, se abordará en una semana más. La presentación está siendo distribuida en este momento para quienes no tengan buena visibilidad de ambas pantallas, y al final entregaremos documentos complementarios relacionados con estos temas que abordan con mayor amplitud los puntos que se tratarán en esta reunión. La presentación está estructurada de acuerdo a lo planteado por el diputado del Mazo, primero por la estrategia de política económica y, en segundo término, por los aspectos relevantes del proyecto de presupuesto de egresos 2017. La estrategia de política económica planteada en el paquete económico 2017 tiene dos vertientes. Uno, preservar la estabilidad macroeconómica y, por otra parte, continuar con la trayectoria de crecimiento de la economía nacional. El propósito de preservar la estabilidad macroeconómica no es un objetivo menor, porque es de su conocimiento que México enfrenta un entorno adverso por la alta volatilidad en los mercados financieros, por la caída de los precios de las materias primas, principalmente el petróleo, por las políticas monetarias divergentes de los países de Asia, Europa y de Estados Unidos, por la aversión al riesgo de los inversionistas que se refugian en instrumentos financieros denominados en dólares, que provocan una apreciación del dólar y depreciación de monedas, principalmente de países emergentes, como es el caso de México, además del efecto innegable que tiene el proceso electoral de los Estados Unidos. Y en cuanto a continuar con la trayectoria de crecimiento económico, tampoco es un reto menor, tomando en cuenta que los pronósticos de crecimiento de la economía mundial, tanto de Estados Unidos como de Europa y de Asia-Pacífico, son muy modestos. Adelante, por favor. En los criterios generales de política económica, la inflación objetivo para el 2017 es de 3%. Este objetivo coincide
con el objetivo del Banco de México del intervalo del 2 al 4%. Sin embargo, se debe advertir que las autoridades hacendarias prevén un incremento de precios hacia finales del año para que la inflación diciembre a diciembre del 16 sea de 3.2% y la del 17 finalmente termine en 3%. Haremos comparaciones de previsiones y estimaciones de organismos internacionales, de instituciones financieras y especialmente de analistas especialistas consultados por el Banco de México. En el caso de la inflación, el sector privado para el 2016 espera una inflación por abajo de la que se propone en criterios generales. Sin embargo, estima el sector privado una inflación superior en 0.42 puntos porcentuales a la que criterios generales estima para el 2017. Se fija un objetivo de tipo de cambio promedio para 2017 de 18.20, que esta meta está en línea respecto a los estimados por los especialistas del sector privado. En cuanto a adelante, por favor, en cuanto a la inflación y tipo de cambio que acabo de comentar, podemos advertir que, a diferencia de otros periodos en los que la inflación ha sido la causa principal de la depreciación del tipo de cambio, en esta ocasión el tipo de cambio se está depreciando por causas principalmente externas. Sin embargo, debemos de reconocer que si bien la inflación general tiene una tendencia marginalmente creciente, es relevante mencionar que la inflación subyacente, es decir, la inflación que se compone por los productos y servicios que tienen precios más volátiles, ya rebasa el 3%, y la inflación o el índice de precios al productor ya rebasa el 5%. Adelante, por favor. La tasa de interés nominal estimada en los criterios generales de política económica es para 2017 de 4.90%, que es la tasa promedio de CETES a 28 días. El sector privado, sin embargo, tanto para el cierre de 2016 como para el promedio del 2017, estima una tasa de interés de los CETES por arriba de lo que se establece en los criterios generales de política económica. Debemos de tomar en cuenta, adelante por favor, debemos de tomar en cuenta que existe todavía una gran volatilidad e incertidumbre en los mercados, y lo podemos ver en este gráfico medido por el índice de volatilidad aceptado por analistas de todo el mundo y que se deriva de un componente de las cotizaciones de las acciones del Standard & Poor's 500. Si bien los niveles de volatilidad no están a los niveles en los que obligaron tanto a la autoridad monetaria como a la autoridad fiscal, por una parte, a elevar las tasas de interés y por otra parte, a hacer ajustes presupuestales por un total de 164,000 millones de pesos, los ajustes presupuestales, y en total un incremento de la tasa de interés de referencia,
de un punto porcentual. Adelante. En cuanto a la estrategia de continuar con la trayectoria del crecimiento de la economía mexicana, aunque modesto, el paquete económico propone o estima, perdón, un crecimiento de entre 2 a 3% para el 2017 y un cierre para el 2016 de entre 2 y 2.6, que en este caso está en línea con lo que estima el sector privado. Es importante mencionar que actualmente, considerando el segundo trimestre del presente año, la economía está creciendo al 2.52% y que es un crecimiento mayor al del mismo periodo del año anterior, que fue de 2.41%. Este crecimiento, si bien modesto, es un crecimiento que se ve limitado, como lo comentábamos antes, por el entorno internacional de bajo crecimiento. Menciono los pronósticos del PIB de las organizaciones internacionales y del Banco de México y de la encuesta están en línea con la estimación de los criterios generales de política económica. El Banco Mundial 2.8, ustedes lo tienen en la pantalla. Y por otra parte, tanto el Banco Mundial como el FMI, como la OCDE, la ONU y otras instituciones han estado revisando los crecimientos de diferentes zonas del mundo a la baja. Es el caso del crecimiento global, es el caso de los Estados Unidos, es el caso de la zona euro y particularmente el del Reino Unido por la separación de la Unión Europea. Adelante. El crecimiento económico de 2017 tendrá las contribuciones que a continuación voy a mencionar. El pilar del crecimiento será el mercado interno. El consumo, la demanda interna, contribuirá con un 2.1% puntos, ¿sí? ¿Por qué es el pilar del crecimiento? Porque, lo veremos más adelante, se espera una tendencia creciente en la generación de empleos formales. Se espera también la tendencia de la recuperación del poder de compra de los salarios y se espera también una tendencia creciente en el otorgamiento de crédito. Lo vemos en las siguientes láminas. El consumo privado, si bien lleva o registra ya 31 meses consecutivos de incrementos, del mes de junio del 2015, que fue de 5.5 aproximadamente, al último dato que tenemos del indicador mensual del consumo privado del mercado interior, es de 3.22%. Sin embargo, la tendencia de ciclo marca estadísticamente una tendencia creciente. En cuanto al crédito, adelante, en cuanto al crédito, a julio de este año, en términos anuales, el crédito de la banca comercial al sector privado, no financiero, ha crecido para empresas en 17.7%, para el consumo 10.7% y para la vivienda el 8.5%. Igualmente, continúa la tendencia de creación de empleos formales, medido a través de los trabajadores asegurados al IMSS, que suman un total de 18.5 millones de empleos formales aproximadamente, de los cuales el 90.6 son trabajadores permanentes.
Si bien en el paquete económico no se fija una meta de crecimiento del número de empleos, el sector privado hace una estimación, que son las dos últimas barras que tienen en la pantalla a la derecha, hacen una estimación en línea de cómo se han venido generando los empleos formales en los últimos meses. De tal manera, adelante, que la tasa de desocupación continúa su tendencia decreciente. En la pantalla ustedes tienen el último dato, que fue de julio del 16, de 4,01%. El día de hoy se dio a conocer el dato de agosto, que es de 4%, 0.1%, 0.01 puntos porcentuales abajo, ¿sí? Y aunque no hay una meta de tasa de desocupación en el paquete económico, los analistas y especialistas del sector privado estiman que esta tendencia de reducción de la tasa de desocupación nacional continuará al cierre de 2016 y en el 2017. De tal manera que tomando en cuenta todos estos elementos, la masa salarial real continúa incrementando, aunque en los últimos 6 semestres con algunas variaciones, esta masa salarial continúa incrementando, lo que da soporte a este pilar que es el consumo privado como la principal fuente de crecimiento de la economía mexicana. Adelante. En cuanto al sector externo, el paquete económico estima un crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos para 2017 de 2.2%, a diferencia del 1.5% que estima para el 2016. Estas dos estimaciones están en línea con las estimaciones y pronósticos del Fondo Monetario Internacional y la OCDE. De hecho, en ambos casos están por abajo de lo que estiman estas dos organizaciones internacionales. Adelante. Es importante considerar el crecimiento de la economía norteamericana porque en buena medida se explica por el crecimiento de la producción industrial. Y de la producción industrial, aproximadamente el 80% es sector manufacturero. Y el sector manufacturero constituye el sector más demandante de manufacturas mexicanas. Ustedes pueden apreciar en el gráfico inferior la correlación que tienen las exportaciones manufactureras de México y la producción manufacturera de Estados Unidos. En México, la desaceleración de la actividad industrial ha sido marcada de enero a julio, debo de comentarlo. El crecimiento anual ha sido solo de 0.3%, afectado principalmente por la minería, gran componente el petróleo, menos 4.6%, la desaceleración de las manufacturas en el mismo periodo, que están creciendo a una tasa del 1.1%. Sin embargo, una institución reconocida en los pronósticos de estas variables, Scotiabank, estima que el cierre de las actividades manufactureras en México será de menos 3.4%, pero repuntará hasta el 3.6% en el 2017. Finalmente, en el análisis de los criterios generales de política económica, tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México y el Fondo Monetario Internacional hacen un balance de riesgos, los que tienen ustedes en su pantalla, al alza, el repunte del consumo privado de la inversión, el impulso a la productividad y efecto de las reformas estructurales,
la recuperación de los precios del petróleo, el ajuste ordenado del tipo de cambio y un mejor desempeño económico e industrial de los Estados Unidos. Y hacia abajo, que continúe la volatilidad en los mercados financieros, el débil crecimiento internacional, ya comentado, el fortalecimiento del dólar, menores precios del petróleo y la reducción de la plataforma de producción del petróleo, temas que analizaremos cuando en la sesión corresponda analizar el proyecto de la Ley de Ingresos del paquete económico. A continuación, expongo brevemente la política de gasto, los aspectos relevantes del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que tiene dos vertientes estratégicas. Una, la consolidación fiscal y el equilibrio de las finanzas públicas, y la otra, la contención del gasto. Comienzo con consolidación fiscal. Los criterios generales, en el presupuesto para el 2017 se considera un balance primario de 0.4% del PIB, que sería el balance primario positivo, el primero después de casi nueve años. Adelante. El balance primario, ¿cómo se calcula? Se calcula a partir de los ingresos presupuestarios, se le resta el gasto neto pagado. A este gasto neto pagado se le resta el costo financiero, que es de 568,700 millones de pesos, y el resultado es de 73,8 mil millones de pesos, que equivale a lo que acabo de comentar, el 0.4% de superávit primario. En el paquete económico se propone continuar con la reducción tanto del déficit como de los requerimientos financieros del sector público, en ambos casos en 0.6 puntos porcentuales del PIB. Requerimientos financieros del sector público de 3.5 a 2.9% del PIB y del déficit de 3 puntos porcentuales del PIB a 2.4. Adelante, por favor. Si bien en el paquete económico 2016 se proponía o se estimaba un saldo histórico de requerimientos financieros del sector público de 47.8, al cierre se estima que este sea de 50.5% del PIB, es decir, 2.7% por arriba de la meta original, que significa alrededor de 500,000 millones de pesos adicionales. Pero el propósito que se plantea en el paquete económico es estabilizar este saldo para reducirlo a partir del 2017. A continuación hago una precisión sobre estas cifras. A manera de recapitulación, en el propósito de consolidación fiscal, el balance fiscal con inversión de alto impacto cumple con la meta del paquete económico 2016 y para el 2017 se propone un déficit de 2.4%. El siguiente nivel, hacia abajo, el balance fiscal sin inversión de alto impacto, igual se cumple la meta del paquete 2017 y se propone, del 16, y se propone para el 17 una reducción al 0.1% del PIB. En cuanto al balance primario, ya comentado, se cumple con la meta del paquete económico 16 y para el
2017 se propone el superávit primario que acabo de comentar. De la misma forma, los requerimientos financieros del sector público cumplen la meta que se propuso en el paquete 2016 y para el 2017 se propone un déficit, perdón, un porcentaje del PIB de requerimientos financieros del sector público de 2.9% del PIB. Sin embargo, la meta del saldo histórico de los requerimientos del sector público, como lo comentaba, no se cumplió. Y es por esto precisamente que la calificadora Fitch no redujo la calificación, pero sí pone la deuda soberana de México en una perspectiva negativa. Adelante. En cuanto a la contención del gasto, es de ustedes sabido que hay un ajuste importante y les presento a ustedes los rubros con mayores variaciones, tanto del gasto programable como del no programable. El primero se reduce en 6.1% en términos reales y las mayores o las variaciones son poderes y entes autónomos, 8.1 hacia arriba, los ramos administrativos, 16.9 a la baja, los ramos generales 2.2% hacia arriba, las empresas productivas del Estado 9.8 hacia abajo, está muy chiquita la verdad, y los organismos de control directo 10.8 hacia arriba. Del gasto no programable, las ADEFAS, como en el paquete del 16, vuelven a crecer prácticamente al 100%, se duplican. El costo financiero crece de una forma importante, de prácticamente 19% y asciende a 568.198 millones de pesos. Y las participaciones también tienen un incremento real de 5.3%. Con esta lámina pretendo aclarar algunas dudas que se han planteado respecto al ajuste del presupuesto de egresos o el proyecto de presupuesto de egresos del 2017. Si el ajuste es de 240,000 millones de pesos y si a este hay que agregarle los ajustes preventivos o los recortes que se dieron en el transcurso del 2016. Y la respuesta es que en el ajuste de los 240,000 millones de pesos del presupuesto de egresos de 2017 ya se incorporan los ajustes preventivos del 2016. Ahí lo tienen en la parte inferior de la lámina. En febrero, a precios del 2017, en febrero hay un ajuste de 136,000 millones de pesos, en junio 132,000, el total 169,000, de tal forma que, insisto, el ajuste adicional del PPEF 2017 es de 70,285,6 mil millones de pesos. Adelante. En cuanto a los ramos administrativos, los que registran mayores variaciones son los que tienen ustedes en su pantalla. La SEDATU con 39, casi 40%, la Semarnat con casi 38%, la Zagarpa con 29%, Comunicaciones y Transportes 28%, casi 29%, la Secretaría de Gobernación con menos 16.6%, la Secretaría de Educación Pública con menos 13% en términos reales, y en salud menos 10.8%. Ahí en la lámina, y la que tienen ustedes en su impresión, se hace referencia a los programas que tienen mayor impacto en estas reducciones. Destaco el de salud,
el presupuesto para el Seguro Popular se reduce en 11.9% y, por supuesto, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el proyecto de construcción de carreteras, que se reduce a un poco más de la mitad. Adelante. En cuanto a los poderes y entes autónomos, el Poder Judicial tiene un incremento casi del 15%, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un incremento del 8.2%, el Poder Legislativo 3.6%, y de los poderes y entes autónomos que registran decrementos, está el Instituto Nacional Electoral 3.9%, el IFETEL 4.2% y el INEGI 8.6%. En cuanto a la clasificación económica, ustedes pueden apreciar en la lámina que el gasto corriente tiene una reducción de menos 0.8 puntos porcentuales reales, que los servicios personales se incrementan en 0.6%, las pensiones tienen un incremento importante de 14%, las aportaciones federales 0.5%, y hay una reducción de 11.3% en gastos de operación, subsidios y otros gastos corrientes. El ajuste mayor, como es de su conocimiento, es en el gasto de capital, que en suma, tanto de inversión física como otros conceptos de inversión, menos 26.8%, que asciende a 558.657.5 mil millones de pesos. En cuanto a la clasificación funcional, estoy a punto ya de concluir, en cuanto a la clasificación funcional, desarrollo social tiene un decremento de 3.3%, gobierno tiene un incremento de 0.5% y desarrollo económico tiene el decremento más importante, que es el 14.2%. Es de mencionar, de destacar que en desarrollo social, vivienda y servicios a la comunidad tiene un decremento de 70.000 millones de pesos, que es el más importante. Y en cuanto a los programas transversales, los 4 más importantes de los 9 existentes son el programa especial concurrente, con un decremento del 16.4%, desarrollo de los pueblos indígenas, con un decremento del 15.7% en términos reales, el programa transversal niños, niñas y adolescentes, un decremento de 0.3%, y el programa transversal de igualdad de hombres y mujeres, en términos reales, no tiene modificaciones. Con esto concluyo la presentación y estamos a sus órdenes, diputado Del Mazo, para atender los planteamientos y preguntas de los señores diputados, diputadas y diputados, haciéndole la solicitud anticipada que en el caso de que no tengamos tiempo de responder algún requerimiento, que nos autorice responderlo por escrito esta misma semana. Muchas gracias, director. Le agradecemos mucho la presentación, la información que nos da y el análisis que hizo el Centro de Estudios, y dejaríamos abierta la reunión para la intervención de quien quisiera hacerlo, con preguntas y respuestas de las compañeras y compañeros diputados. Por favor, la diputada Minerva Hernández. Gracias, diputado presidente. Pues felicitar primero al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas porque hace una adecuada síntesis de lo que es el paquete económico, aunque desde nuestro punto de vista creo que le falta un poco más de análisis. Miren, un primer planteamiento sería si considera que son adecuados estos criterios de política económica presentados por el gobierno federal. ¿Y por qué lo consulto? Porque en 2012 el crecimiento planteado, también en los criterios generales, fue de 3.9, cerró con 3.5, una diferencia de menos 0.4. En 2013 fue 3.5 contra lo real 1.8, la diferencia fue de menos 1.7.
En 2014, de 3.9 a 2.7, la diferencia 1.2. 2015 igual, 1.2 de diferencia, y pues bueno, en 2016 se ve poco factible que se concrete conforme estuvo planteado, que aquí ya se comentó, ¿verdad? Y luego, bueno, todo el entorno económico adverso que se está dando, no sé si finalmente nos va a llevar al planteamiento, o estamos a tiempo de hacer una rectificación de los criterios, ¿verdad? Esos, pues, no los votamos, pero pues creo que es nuestra obligación analizarlos. Eso por un lado. Por otro, pues también respecto del crecimiento, yo tengo aquí algunos datos de algunos otros analistas de la iniciativa privada. Está el observatorio, está Jonathan Heath, el consenso de IMEF, la UNAM, además de los que usted mencionó, el Latin Focus, Banamex, y sí varían respecto de lo que maneja el Banco de México, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo creo que sí es digno de un análisis más profundo. Ahora, por otro lado, pues leía yo el informe, el último informe del gobernador del Banco de México, y hacen una referencia muy especial al tema de la seguridad nacional. Yo no sé si debiera ser incluido como criterio general de política económica el entorno de la seguridad nacional en estos criterios, porque incluso por aquí traigo una notita respecto de la seguridad. De acuerdo al Banco de México, uno de los riesgos para la actividad económica en nuestro país podría influir en dos factores. Por un lado, una mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales, particularmente en el tipo de cambio, como ya se nos hizo ver aquí, y por otro lado, la posibilidad de un deterioro en la percepción sobre la seguridad pública. Y pues, en este sentido, considero que es de suma importancia, sobre todo cuando vienen varios recortes en esta materia, como el de casi 1,000 millones de pesos para 2017 en este subsidio tan sonado y tan importante, que tiene que ver con el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública. ¿Qué impacto podrían tener esos recortes si precisamente el Banco de México ha subrayado la importancia de contar con un Estado de Derecho sólido y garantizar la seguridad jurídica? Me parece que eso es fundamental. Por otro lado, en efecto, vemos planteamientos en el gasto, en rubros que crecen, instituciones que ya muy puntualmente usted nos señaló, pero creo que vale también la pena hacer un análisis complementario. Yo hice un ejercicio muy empírico, pero hay que relacionar el planteamiento de presupuesto solicitado contra el presupuesto realmente ejercido al último dato que tenemos, que es el segundo, el primer semestre del año, el segundo informe trimestral, porque pues ahí se encuentran como que un tanto fácil algunos colchoncitos de recursos presupuestales. O sea, hay instituciones para las cuales se está pidiendo mayor cantidad de presupuesto, pero que al primer semestre del año no llevan ejercido ni el 40%, entonces ahí te identifican. O un ejercicio de simulación, como pudiera ser el de ADEFAS, ¿verdad? ADEFAS, que tiene un crecimiento planteado en el paquete económico de casi el 100%. No obstante, pues justamente uno de los renglones susceptibles de reasignación el año pasado y todos los años de la vida que tengo memoria en materia de presupuesto, pues es ADEFAS. De ADEFAS siempre viene inflado para ser reducido por esta soberanía y reconducirlo. Y así pudiéramos mencionar muchos otros renglones. Y por último mencionar en el neteo de las cifras, que ya aquí con mucha puntualidad el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas nos dice que en el recorte planteado de casi 240,000 millones de pesos van incluidos los 164,000 millones de pesos de recorte preventivo de este año, pues en el neteo la cantidad es mucho menor. Pero ¿qué me dice? ¿Cómo le ha hecho el gobierno federal para, por un lado, hacer recortes, pero por otro lado gasta más? La ecuación no cuadra, porque en los últimos 3 años ha gastado
casi 600,000 millones de pesos en adición. Traigo cifras si quisieran profundizar y contrastar números. No me hace sentido. Muchas gracias. Usted me indica No, si por favor. ¿Sí? Si quieres, nos echamos de dos en dos, ¿te parece? Como usted gusta, como usted indica. ¿Permite responder? Sí. Adelante, por favor, director. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. diputada Hernández. En un escenario de tan alta volatilidad, es muy difícil hacer estimaciones económicas puntuales, ¿sí? Es por eso que nosotros en el centro consideramos que el escenario que se plantea es conservador. Sin embargo, en los propios criterios generales de política económica se hace un extenso análisis de sensibilidad por la eventual variación de diferentes variables. Y respeto mucho las estimaciones de las instituciones y en particular del economista Jonathan Heath, que difieren de las que hemos comentado. Hay otras, ¿sí? Ayer escuché, no recuerdo, pero es en el programa de Oscar Mario Beteta del día de ayer, un analista que pronostica un decremento de 7.4% en el caso de que gane Donald Trump, ¿sí? Yo puedo asegurar que este escenario conservador supone que Donald Trump no va a ganar, ¿sí? Pero apostarle, ¿sí? Había quienes se desgarraban las vestiduras diciendo que Donald Trump no llegaría a ser candidato del Partido Republicano, ¿sí? Ahora se desgarran las vestiduras diciendo que no puede llegar. Eso no lo sé, y además yo no, de política no sé, ¿sí? De política no sé, pero sí sé, ¿sí?, que después de un debate se recupera el peso 40 centavos, porque los medios de comunicación declaran ganadora a la señora Clinton. Yo vi el debate, pero de política no sé quién ganó, ¿sí? Y el Banco de México tiene toda la razón, ¿sí? Si no hay Estado de Derecho, si no se contiene la desigualdad, ¿se avienta la inversión? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y seguramente será tarea del legislativo revisar esos conceptos que se ajustan y que ponen en riesgo esos factores no económicos que sí afectan los flujos de inversión y que afectan la percepción de los inversionistas y de los consumidores nacionales también, ¿sí? Ahora, en cuanto a rubros que presentan crecimientos presupuestales, efectivamente al segundo semestre tienen subejercicios importantes, y de igual manera yo digo, este será un trabajo, un ejercicio que deberá valorar el Poder Legislativo de respetar o no las cantidades que vienen asignadas, considerando a instituciones, entidades y organismos públicos que no han tenido la capacidad de ejercer el gasto de acuerdo al calendario. Y de las ADEFAS, pues, ¿qué le puedo decir? Como en el paquete anterior, decía, se duplican y al final concluyen con un crecimiento del 19%, del 15%, y precisamente por eso tenemos un área en el centro que le va a dar seguimiento durante todo el ejercicio al concepto de pagos diferidos, que es equivalente a las ADEFAS, para saber si hay guardadito o no, ¿sí? Pero comparto con ustedes. Muchas gracias, director. El diputado Mariano Lara, por favor. Muchas gracias, diputado presidente. Señor director, yo tengo dos preguntas muy concretas. ¿El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas tiene identificado algún criterio que toma el gobierno federal para realizar algunos ajustes? Me refiero tanto a incrementar como disminuir. Y cuentan como Centro de Estudios con una base de datos por capítulo de gasto y partida de la estructura programática presupuestal.
eso la verdad nos ayudaría a todos los grupos parlamentarios a tener un debate más puntual en cuanto a la búsqueda de reasignaciones presupuestales y en todas las discusiones que habrá de aquí a que se apruebe el presupuesto en noviembre. Y bueno, sería de una gran ayuda si ustedes cuentan con esta base de datos. Gracias, diputado. Adelante, director. Sí, muy amable. Gracias por la pregunta, diputado. Efectivamente contamos con una base de datos y estamos trabajando en ese análisis por iniciativa propia del centro y por solicitud de algunas diputadas y diputados, principalmente porque el documento que ustedes conocen, recomendaciones del Coneval para el proceso presupuestario, hay reducciones importantes en programas que el propio Coneval recomienda que se consideren fuertemente prioritarios, moderadamente prioritarios o ligeramente prioritarios, ¿sí? En promedio, los fuertemente prioritarios disminuyen en 7.5% en términos reales. Los moderadamente prioritarios, que bueno, dicen moderadamente, pero si los conocemos a detalle, vemos que son programas muy importantes, se reducen en 28.4% y los ligeramente prioritarios en 21.5%. Y en este momento, hablando en particular del sector desarrollo social, no tenemos, a partir del análisis que hemos realizado hasta ahora, no tenemos la seguridad ni podríamos afirmar en esta reunión de trabajo que los programas sociales más importantes no tengan reducciones presupuestales importantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director. El diputado Javier Guerrero, por favor. Quisiera felicitar al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas por el documento. Creo que es un buen documento, es un punto de partida, y haciendo de alguna manera alusión a la intervención de la diputada Minerva Hernández, yo diría que tendríamos que plantearnos un poco en la posición de cómo sacarle más jugo al Centro de Estudios de Finanzas y más que discutir con el Centro de Finanzas si los datos o las aseveraciones o la mecánica de análisis es la adecuada. Creo que está en un primer momento y es parte de la naturaleza de esta reunión, pero yo me iría más a ver cómo, partiendo de este análisis y de la incorporación de los escenarios que nos plantea y que derivan de los criterios de política económica y del paquete en su conjunto, me parece que sería importante ver qué otra información nos pueda llegar al Centro de Estudios, a los diputados de la comisión, si es que falta alguna información, incluyendo incluso la de opiniones de analistas o de otros centros de investigación que puedan enriquecer el análisis por parte de los diputados y de las comisiones ordinarias. Ese sería un primer tema, ¿no? Una exploración de análisis comparativo para tratar de enriquecer este análisis y ver cómo podemos aprovechar de mayor manera la tarea y el trabajo del Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Y el otro tema que me parece que es central es cómo el centro, a partir de esta información y de este documento, puede acompañar ya las dinámicas establecidas por la propia comisión para el procedimiento de aprobación del presupuesto. Particularmente me parece que es relevante el tema del acompañamiento al análisis sectorial vinculado a la opinión técnica y al ejercicio de las propias comisiones en el proceso estructural de aprobación del presupuesto. Creo que ese tema me parece que es importante y sí tenemos un vacío en la calidad del análisis y de las opiniones técnicas de las comisiones que por ley tienen que entregar a la Comisión de Presupuesto y creo que eso es importante. ¿Cuál sería, a mi juicio, un tema central
de criterio y de principios de la Comisión de Presupuesto frente a las comisiones, ¿no? Primero, que hubiese mucha claridad de qué sí pueden hacer las comisiones y qué no pueden hacer las comisiones, de acuerdo a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en lo que sí pueden hacer, cómo el Centro de Estudios puede apoyar ese trabajo técnico de las comisiones. No que le diga al Centro de Estudios de dónde sacar dinero para cumplir todas las expectativas de la comisión, pero sí que pueda soportar con análisis y datos muy concretos, ¿sí?, la dinámica de análisis de del paquete en su versión sectorial de esa comisión. Creo que ese es un tema importante. Y el otro tema, a mi juicio, tendría que ver con los momentos y los alcances de la propia comisión. Nosotros tenemos facultades para modificar, no podemos inventar un presupuesto adicional. Y ahí, cuando hablo de principios y de criterios, sí tendremos que tener como mucha claridad de cuál es el entorno macroeconómico y incorporarnos a un debate sobre prioridades. Yo creo que sobre el techo, que lo vamos a tener el 30 de octubre, ¿sí?, nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en el tema de prioridades, y ahí sí el centro nos puede ayudar muchísimo si hacemos un ejercicio fino, ¿no?, de lo que puede ser la orientación del gasto a partir de un debate de prioridades que nos permita tomar decisiones, que en todo caso esa facultad la tiene el legislativo sobre la base del techo y de los principios y criterios generales del paquete. Entonces sí decir, mira, los diputados consideran y consideramos que lo prioritario es salud, lo prioritario es educación, lo prioritario es pueblos indígenas, y sobre esa base, lo que tengamos disponible, la propuesta es que se destinen de esta manera, incluso dentro de los propios sectores, en lugar de crecer carreteras, conservar carreteras, en lugar de crecer hospitales, garantizar abastecimiento de medicamentos y personal médico suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el esfuerzo de la comisión tendría que ir mucho en términos políticos a sensibilizar a los diputados para que podamos realmente construir acuerdos alrededor de prioridades. Ese sería mi tema, y en todo caso sí pidámosle al centro lo que sí nos puede dar y no metamos al centro a una discusión sobre si el paquete económico está bien o está mal. Eso la vamos a tener nosotros los diputados, ¿no? Muchas gracias, diputado Javier Guerrero. Adelante, director. Gracias. Muy amable, diputado Guerrero, por sus planteamientos. Y yo le respondería que a partir del acuerdo que el centro y su servidor como responsable con el diputado Alfredo del Mazo y su equipo de trabajar de manera conjunta, muy cerca del trabajo del análisis del presupuesto, ofrecer a ustedes no solo análisis de lo que presenta la Secretaría de Hacienda, sino ofrecerles información que les ayude a tomar decisiones, como usted lo está planteando. Y estamos haciendo un trabajo para identificar márgenes de lo que no es prioritario que podrían compensar programas que, no opinión del centro, que sean prioritarios, pero sí por los resultados de su desempeño y su impacto económico y social determinado y evaluado tanto por instituciones públicas como instituciones privadas. Y efectivamente, la Cámara no tiene facultad de crear programas presupuestarios, ¿sí?, pero tiene yo creo que es como lo decían en uno de los foros que organizaron, la Cámara de Diputados de México es una de las cámaras de diputados que en materia de presupuesto tiene más de las que más facultades tienen en todo el mundo. Muchas gracias, director. El diputado Germán Rallis, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Pues también agradecer al Centro de Estudios, creo que es de mucha utilidad los análisis que hoy nos está presentando, y también agradecer mucho que hoy también involucre o incluya dentro de los análisis
la participación del sector privado. Creo que es muy importante para generar parámetros y sobre todo qué percepción tiene la iniciativa privada acerca tanto del crecimiento como de algunos temas macroeconómicos o variedades macroeconómicas. Efectivamente coincido con mis compañeros, habrá temas que serán de discusión interna, habrá temas que alimentarán las propias comisiones con su opinión, en qué partidas o sobre todo en qué rubros se va a ver lastimada o el crecimiento de nuestro país. Mis preguntas serían concretas y muy específicas, dado las variables que tenemos entre algunos elementos y otros. Y una pregunta pudiera ser si se pudiera construir un escenario con un criterio más realista. Por ejemplo, el peso por arriba de 19 y el PIB más cercano al 2. Hoy estamos en algún promedio, pero yo sí quisiera que pudiéramos tener desde esa perspectiva pues un análisis por parte del centro. La segunda pregunta tendría que ver con si se puede hacer un análisis hacia el gasto corriente para bajar partidas que equilibren un poco la diferencia con la baja del gasto de capital, como lo tenemos aquí definido. Creo que son porcentajes que hablan por sí solo, el menos 0.08% del gasto corriente a la baja y del gasto de capital es menos 26.8%. Entonces yo creo que valdría la pena en ese sentido, o en ese tema en específico, pues hacer un análisis un poco más profundo que nos permita el saber por qué y el cómo, para poder tomar decisiones y en su caso poder aportar alguna opinión que pudiera ir en un sentido constructivo y no impactar de manera grave muchos de los rubros que aquí usted nos informa, los que serán afectados de manera grave, como es desarrollo social, como es desarrollo económico y como el tema de gobierno se incrementa. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Germán Rallis. Adelante, director. Gracias. Muy amable, diputado Rallis. Respecto al primer planteamiento sobre el tipo de cambio, en nuestra opinión, el tipo de cambio va a ser una variable que merecerá especial atención y análisis de la Cámara de Diputados por la alta volatilidad, por los niveles que alcanzó recientemente y porque es muy probable que mañana, bueno, las expectativas igual cambiaron respecto a la decisión que va a tomar mañana la Junta de Gobierno del Banco de México, antes y después del debate, ¿sí? Pero hay una expectativa del aproximadamente el 50% de que haya un incremento, independientemente de la decisión que tome el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal en diciembre, que seguramente vendrá otro incremento, independientemente de eso, hay una expectativa de que el día de mañana la Junta de Gobierno incremente la tasa de referencia de 0.25 puntos base a 50 puntos base, lo que probablemente llevaría a la tasa de referencia por arriba de los 5 puntos porcentuales. Esto tendría el propósito de contener la depreciación del tipo de cambio y anclar las expectativas de inflación. Digamos, yo veo el marco macroeconómico como una fotografía, pero hay muchas cosas que están ocurriendo en estos días, en estas semanas, y seguramente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pondrá mucha atención en estas variables y, por supuesto, contará con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. En cuanto al análisis de gasto corriente, como comentaba hace un momentito, el centro está haciendo un análisis de prioridades no definidas por el propio centro, en donde hay márgenes, sin que el centro pretenda sugerir reasignaciones, ¿sí? Se acepta. No, bueno, yo estoy seguro pero no, respetamos las funciones de la comisión, sí, ahí no, sí. Pero sí contarán con esa información
y ciertamente por lo que me dicen compañeros o investigadores del centro, va a ser la primera vez que vamos a participar de esta forma, porque en opinión de ellos, que muchos que aportan mucho valor al trabajo del centro, consideran, como ustedes también, que este es el paquete económico más complicado desde hace muchos años, ¿sí? Desde hace, ¿cuántos años tenemos? Como sus 18 años. Muchas gracias al diputado, muchas gracias, director. La diputada Alejandra Hernández. Alejandra Gutiérrez, perdón. Buenas tardes y muchísimas gracias por su exposición. Yo nada más hacer un comentario y ver qué opina al respecto. Creo que lo que se comentó sobre el tema de la evaluación de los programas es muy importante, sobre todo para el avance del país, y va muy encaminado al tema de la planeación. Hoy tenemos leyes muy bonitas donde viene cómo se debe hacer la planeación, la programación, la presupuestación, el gasto, en fin, hasta la sanción. Pero sin embargo, queda en letras, y a la hora de la operación creo que sí hay un vacío. Y a mí sí me gustaría ver qué opina, qué podemos hacer para que sí se haga un análisis, independientemente de lo que hace el Coneval aquí en Cámara, de cuáles programas realmente son mal evaluados por la Coneval y siguen existiendo. Desde el año pasado, en el ejercicio 2016, cuando estuvimos analizándolo en el 2015 el presupuesto, se habló de un presupuesto base cero que justamente iba enfocado a eliminar esos programas que, lejos de sumar, pues estamos apostándole a programas que no benefician a la ciudadanía. Yo creo que sí es un tema que tenemos que tener en la mira, y que tenemos que destinarle, si hay necesidad, hasta más recursos en el centro, porque sí tenemos que eliminar esos programas que no sirven de nada para la ciudadanía, que solamente se están gastando millones y millones, y que aquellos programas que sí generan un bienestar a la ciudadanía, un crecimiento al país, se les está quitando. Y ahorita usted señalaba que de los programas que son prioritarios tienen un decremento del 7.5, de los moderados el 28.4, pero luego nos vamos a los ligeramente moderados, y hay que ver, entre comillas, ligeramente, si realmente ni siquiera son necesarios. Tiene un decremento del 21.5, o sea que los moderadamente importantes para el país tienen más ajuste a la baja que los ligeramente importantes, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que en este tema sí tenemos que dedicarle tiempo y esfuerzo para realmente hacer una valoración, y que se le apueste el recurso a lo que realmente beneficie al país. Por otro lado también, que va un poquito de la mano, es el tema de la disciplina financiera. Hoy tenemos una ley de disciplina financiera para estados y para municipios, y para la federación, que es el que ejerce más recursos, no hemos metido mano. Yo creo que sí tenemos una tarea, y quiero oír su opinión sobre modificar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, y ponerle candados más fuertes en tema de disciplina financiera, porque a mí se me hace incongruente, y hay un viejo dicho, y perdón por la expresión, que dicen que hágase la voluntad. Entonces, ¿por qué en los municipios y en los estados sí se aplica tenemos la ley de disciplina, y en la federación creo que quedan muchos huecos por cubrir en la ley de presupuesto, ¿no? Y quería oír su opinión. Gracias. Muchas gracias, diputada. Adelante, director. Sí, muchas gracias, diputada Gutiérrez, por sus planteamientos y preguntas. En cuanto a la evaluación del impacto de los programas, bueno, debo decir esto, el Coneval tiene otra categoría, ¿sí? Que son, ¿cuál es la otra categoría? ¿Cómo? No relevantes, o no, que no tienen impacto, ¿sí? Y que tienen presupuesto asignado, ¿sí? Entonces hay ahí otra vertiente de análisis que deberemos hacer. Pero para responder al primer planteamiento, van a contar con esa información, ¿sí? Y la haremos llegar a través del presidente Alfredo del Mazo, para que tengan ustedes elementos para tomar decisiones. Respecto a la ley de disciplina financiera de entidades federativas y municipios, que hemos analizado y que tiene una sentida demanda de muchas diputadas y diputados para ir a municipios y entidades federativas a explicar cuáles son las implicaciones. Pretendemos trabajar muy de cerca
con la comisión bicameral que preside la diputada Minerva Hernández y con la comisión especial de seguimiento de deuda subnacional, para resumirla. ¿Sí? Porque no voy a opinar sobre los cambios de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero implícitamente estaría de acuerdo con lo que usted acaba de decir. ¿Sí? La realidad es que, en nuestra opinión, la Ley de Disciplina Financiera es una muy buena ley, ¿sí? Pero probablemente no se ha previsto lo necesario para que su ejecución sea exitosa. ¿Sí? Porque, y lo digo no intuitivamente, sino por la retroalimentación que hemos recibido de los cursos que se han impartido en diferentes estados y municipios, que es considerada muy estricta, pero que hay disposición a cumplirla. Bueno, pues es una ley, que además qué bueno que hay disposición, ¿sí? Pero no hay una cultura organizacional, ¿sí?, que tenga capacidad de responder de inmediato. ¿Sí? No hay capacidades institucionales para la integración de proyectos, para hacer evaluaciones costo-beneficio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo diría o respondería a su segundo planteamiento que sí creo que tanto la comisión que preside la diputada Minerva Hernández como la comisión especial deben de, sugiero, con el apoyo del centro, deben de contribuir a que entidades federativas y municipios tengan los elementos, el conocimiento y empiecen a desarrollar esa cultura para que esta buena ley se convierta en una ejecución exitosa y finalmente logre el objetivo de ordenar las finanzas públicas de entidades federativas y municipios. Desafortunadamente este tema está satanizado porque pagan, ¿cómo dicen? Pagan justos por pecadores, sí, pero hay casos que se pueden considerar como mejores prácticas, sí, para que lo consideren esas comisiones y compartirlo con otras entidades y municipios. Acabamos de ver en los índices de competitividad lo que sucedió con el Estado de México, ¿sí? Y en buena medida se explica por el manejo financiero que ha tenido este Estado. Así es, y la capacidad de atraer inversión. Sí. Muchas gracias. Gracias, director. El diputado Javier Santillán, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Aparte de felicitar al señor director del centro, considero que nos ha entregado hoy una serie de elementos muy positivos para el análisis del presupuesto, y creo que esto es una práctica que indudablemente va a empujar a que logremos una discusión más transparente, más amplia y con mayores conocimientos. Yo solo quisiera plantear dos asuntos al señor director, que tendría la importancia de un análisis que en este presupuesto llegamos prácticamente, ese es el propósito, a un parteaguas en el sentido del tratamiento que daremos a la deuda pública, en el sentido de buscar por primera vez llegar a este equilibrio y a este superávit, pero por la importancia que tiene el asunto de la deuda pública, de que nos está llevando al 50% del Producto Interno Bruto, yo creo que es muy relevante que nos empapemos finalmente en la composición misma de la deuda pública, de su composición, de el monto mismo en cuanto a los impactos a futuro, porque es algo existente ya en que vamos a caminar los mexicanos los próximos años con una decisión tomada de irla reduciendo, pero necesitamos tener toda la claridad de qué desarrollo se ha tenido, de qué
comparación podemos tener de las negociaciones que se dan en el mundo a la deuda pública que nos permitan en un dado momento estar en condiciones de saber si estamos haciendo lo adecuado en virtud del impacto tan alto que tiene la composición del propio presupuesto. Creo que igualmente tendremos y hay necesidad de tener todos los elementos, cómo llegamos a esta situación también, qué cuestiones estratégicas se tuvieron que tomar en el marco de la propia integración, de la implementación estructural del país nueva, que necesariamente nos llevaron a gastos superiores de los que normalmente hubiera tenido el país, pero que tenemos que tener una gran claridad de qué manera van a ir marcando nuestro comportamiento en el futuro el fenómeno de la deuda pública. Yo aquí me permitiría plantearle al centro que pudiera hacerse un análisis muy profundo sobre este tema, a efecto de que pudiéramos tener los elementos correspondientes en los asuntos que son de importancia, que se tienen que estar tomando decisiones. Y el otro aspecto, igualmente, que para mí es sumamente importante, estamos llegando este año a que prácticamente el pago de pensiones esté igualando casi al gasto corriente del gobierno. En este año tenemos un incremento del 14% y este aspecto de la seguridad social, que no solamente es del gobierno central, sino que finalmente tiene que ver con el tratamiento de la propia seguridad social nacional, sí es muy relevante tener las opiniones de qué manera va a seguir impactando en el futuro, y lo mismo, qué aspectos de lo que finalmente hicimos, independientemente de la administración que lo haya hecho, de qué forma este elemento que para el presupuesto es ineludible, porque es un asunto de atención a quienes entregaron su vida trabajando y que tienen que tener la plena seguridad de que el Estado mexicano estará en condiciones de poder cubrir sus pensiones en el futuro. Entonces, este asunto de las pensiones yo considero que debe de ser un motivo de un análisis muy profundo del centro que nos ayude a tener una opinión muy clara de qué forma va a estar impactando al presupuesto en el futuro, y que tenga la Cámara también la posibilidad de tomar las decisiones correspondientes. Serían los dos puntos que me permitiría solicitar, señor director, señor presidente. Muchas gracias, diputado Santillán. Adelante, señor director. Muy amable. Muchas gracias por sus planteamientos y preguntas, diputado Santillán. Los dos temas que plantea, deuda pública y pensiones, inciden sobre un concepto que en este momento preocupa tanto a la Cámara como a diferentes analistas, que es la sostenibilidad del presupuesto, o el tener un presupuesto sostenible en el futuro. Y considero que tanto, bueno, en particular la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por supuesto con el apoyo del centro, deben dar seguimiento puntual y de forma diferente a como se ha hecho antes a la evolución de la deuda pública, haciendo uso de las facultades que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le da a comisiones y al propio centro, ¿sí? En el artículo 106 y 107, que es solicitar información sobre este tema en cualquier momento a la Secretaría de Hacienda, pero particularmente a los ejecutores de gasto. Entonces, de nuestra parte, cuente con ese análisis puntual y que realizaremos especialmente junto con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. El segundo concepto, pensiones.
Debemos de asegurarnos también de que las pensiones efectivamente sean en el presupuesto del 2017 el monto máximo por la curva estimada por la propia Secretaría de Hacienda y autoridades laborales, que es el pico, ¿sí? Digamos el pico muy pronunciado del pago más alto de pensiones, y a partir del 2017 empiezan a disminuir, ¿sí? Hay que darle también seguimiento puntual a eso para tener la seguridad de que cuando se haga una evaluación, no ex post, pero sí ex ante, se esté cumpliendo en los términos que se plantea en el paquete económico del 2017. Muchas gracias, director. Gracias, diputado. Pues si no hubiera ninguna otra intervención, quisiéramos agradecer nuevamente al Centro de Estudios y Finanzas por esta reunión, por esta posibilidad de platicar, agradecer el poder seguir en contacto para cualquier información que requiera la comisión, y agradecerle también que pudiéramos tener la siguiente reunión, como está planteada en el calendario, para el próximo día miércoles aquí en la Cámara. Esperemos que nos presten un salón un poquito más grande. La vez que no al centro, aquí en la Cámara la pediremos. No, los Germán, agradecidos, diputado del MAS, somos nosotros, y efectivamente tenemos el compromiso con ustedes de la próxima semana analizar gasto federalizado, y la que sigue la iniciativa de ley de ingresos y el presupuesto de gastos fiscales. Así es. Muchas gracias, director. Muchas gracias. Al contrario. De esta manera concluye esta reunión de trabajo, donde el director del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, Alberto Mayorga Ríos, habló de política económica y de gasto. Explicó que en el paquete económico 2017, dentro de los criterios generales de política económica, para este próximo 2017 se plantean dos estrategias. Una, preservar la estabilidad macroeconómica, y otra, continuar con la trayectoria de crecimiento de la economía nacional. Asimismo, destacó los aspectos relevantes del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2017. Uno de ellos es la consolidación fiscal y el equilibrio en las finanzas públicas. Asimismo, la contención de gasto. Y otro aspecto es el gasto neto presupuestario y ajustes, y uno más, la clasificación del gasto programable. Después de los cuestionamientos de las y los legisladores, señaló que se continuará con este análisis para contribuir en las decisiones y la información que se le proporcione a las y los legisladores integrantes de este órgano legislativo. Así que yo lo invito a que esté al pendiente de la programación del canal del Congreso y le dé seguimiento a la actividad legislativa. Le agradezco el favor de su atención. Por lo pronto, me despido.